Buenas noches nuevamente, hermanos. Esta es la continuación de la clase. Lamentablemente tengo una situación, ¿verdad?, con la computadora, pero el enemigo no va a ganar. Así que la clase la vamos a continuar, ¿verdad?, a través de otro device. Estaba hablando sobre, ¿verdad?, que se sigue dando detalles de la... Estábamos hablando de Saulo, vamos a continuar hablando de Saulo y vamos a ver, ¿verdad?, los detalles de cómo fue esta conversión. La historia de la conversión va desde sencillo y discreto hasta lo ruidoso y espectacular. Mientras Saulo continuaba su vida violenta, ¿verdad?, su violencia y su persecución contra los que seguían a Cristo, experimentaría un cambio en su vida de que él ni idea, ¿verdad?, tenía de lo que sucedería. El núcleo de la controversia, que eso ya lo había explicado, que él entendía, ¿verdad?, la identidad de Jesús. Todo su problema era con la identidad y la autoridad de Jesucristo. Él, vuelvo y repaso, él intentó hacer blasfemar a aquellos arrestados, a aquellos creyentes arrestados. Okay. Saulo se dirigía a Damasco. Él iba camino a Damasco para arrestar a los seguidores de Cristo. Pero el Cristo al que él se oponía lo arrestó primero a él. Él iba con la intención de arrestar a Cristo y eso no sucedió. Al revés, Cristo, ¿verdad?, pues conquistó su corazón. Así que en Hechos capítulo 9 versículo 3 afirma que repentinamente, cuando él iba camino a Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. La luz repentina y sorprendente de Dios en la vida de Saulo tendría un impacto permanente muy parecido al que tuvo su estruendo repentino en la iglesia el día de Pentecostés. Saulo cayó al suelo durante la visitación sobrenatural. Una voz del cielo llamó a Saulo por su nombre y le preguntó: ¿por qué me persigues? Eso lo podemos leer, ¿verdad?, en Hechos capítulo 9 versículo 4. De acuerdo con la tradición judía, Saulo probablemente pensó que la voz era divina. Aún así preguntó: ¿quién eres, Señor? Se reconocía. Después de todo lo que Saulo había creído y hecho, escuchó: yo soy Jesús a quien tú persigues. Santo. Saulo estaba descubriendo la verdad de que cualquier acción contra cualquier seguidor de Cristo es una acción contra el mismo Cristo. La aparición de Jesús a Saulo no fue una represión, fue principalmente un llamado. Le ordenó a Saulo que continuara a Damasco para recibir más órdenes. O sea, le dice a Saulo: continúa, y yo te voy a dar las instrucciones, yo te voy a preparar, yo te voy a enseñar. Sus compañeros, que no vieron para nada a Jesús ni escucharon, no sabían nada de lo que había sucedido, de lo que le había sucedido a Saulo, ¿verdad? Lo que sí sabían era que este implacable perseguidor de la iglesia ahora estaba ciego y necesitaba que lo llevaran de la mano a la ciudad.
Vamos a estar leyendo en Hechos capítulo 9, versículo del 10 al 18, bajo el título Ayudado por Ananías. Vamos a ver quién es Ananías y qué fue lo que sucedió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a unos llamados Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario para padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Amén. El libro de los Hechos no es solo la historia del ministerio de los apóstoles. Presenta a muchos otros que sirvieron a Dios y también difundieron el Evangelio. Saulo sería ayudado en su nueva fe, sería ayudado por Ananías, a quien Dios había preparado para este propósito. En los escritos de Lucas, en el Evangelio y el libro de los Hechos, la oración a menudo se ve en conjunción con las visiones. Tal vez Saulo estaba reflexionando en sus experiencias en el camino a Damasco, mientras oraba y pedía perdón y dirección. En respuesta, recibió una visión de alguien llamado Ananías, que lo ayudaba a restaurar su vista física. Ananías fue solo mencionado aquí, ¿verdad? En el testimonio posterior que Saulo dio. Ananías era un discípulo de Jesús que vivía en Damasco. Ananías también tuvo una visión en la que Jesús le dio instrucciones específicas sobre cómo visitar y sanar a Saulo. Así es Dios, así es Jesús, así es el Espíritu Santo. Cuando nos envía o cuando nos va a comisionar, Él nos da instrucciones específicas y nos da todas las herramientas que vamos a necesitar. A lo mejor no nos las da todas en el momento, pero en el camino nos va a ir dando cada una de las herramientas que necesitamos para esa comisión que Él nos está enviando. Aún así, Ananías al principio discutió con Cristo. Saulo había hecho un gran daño a la iglesia de Jerusalén y estaba autorizado para arrestar a los creyentes cristianos, incluidos los de Damasco.
Imagínense ustedes, pónganse en el lugar de Ananías. Esta persona es un perseguidor y entonces, ¿cómo yo voy a ir a ayudarle? Tal vez cómo voy a ir a evangelizar a ese hermano que tanto me ha rechazado, ese hermano que tanto daño ha hecho en la sociedad, que tanto daño ha hecho en el mundo, que tanto daño ha hecho a otros. ¿Cómo yo voy a ayudar a ese vecino, a ese familiar que me ha hecho daño a mí, a mi familia? Pues Ananías debía pensar tal vez algo similar, pero ven acá, Dios, ¿cómo me vas a mandar a ayudarlo cuando yo soy creyente y él es un perseguidor de creyentes? Él los tortura, los maltrata, los lleva presos. Hello, Dios, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde me estás enviando? Yo me lo imagino de esa manera, ¿verdad? En este momento el principal perseguidor de los cristianos se convertía en un instrumento escogido para llevar el evangelio tanto a gentiles como a los judíos. Para eso era que el Señor quería a Saulo. Ananías obedeció, como todo buen cristiano. Anunció que el Señor Jesús lo había enviado para sanar a Saulo y ayudarlo a recibir el Espíritu Santo. ¿Ustedes se imaginan lo que pensaría la gente de Damasco? Me imagino que en un principio dirían, pero Ananías está loco, nos está trayendo, ¿verdad? A esta persona, a nuestro pueblo, nos está poniendo en peligro, pero aún así, ¿verdad? Ananías, no importando, y después de haber tenido su discusión y su conversación con Jesús, con Dios, pues él accedió y lo hizo, dijo, bueno, yo voy a hacer lo que el Señor me mandó a hacer, por fe. Así que la imposición de las manos para la sanidad física y para recibir al Espíritu Santo ocurre repetidamente en el Nuevo Testamento. Saulo fue sanado de inmediato y bautizado en la agua. Los detalles de su bautismo en el Espíritu no se presentan aquí, pero más adelante se testifica a los corintios: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, lo que indica, ¿verdad?, que él había sido bautizado en el Espíritu. Vamos a leer bajo el tema ahora, vamos a discutir bajo el tema transformado por Cristo, un antes y un después, en Hechos capítulo 9, versículos del 19 al 25. De Juan, Hechos 9, del día 25. del 19 al 25. Del 10. Sí, dice 10:25, pero... ok, sí. Okay. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Saulo predica en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén, a lo que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Cómo ustedes entienden y visualicen, como yo lo visualicé, ¿verdad?, cuando me estaba preparando para el estudio, lo que pensarían esas personas? Lo que pensarían, imagínense ustedes un criminal y que cuando de momento llegue esa persona, un notorio criminal, no voy a mencionar ninguno,
¿verdad? Por respeto. Y de momento entra a tu iglesia y está al lado tuyo sentado. Y es de tu conocimiento las fechorías y las cosas que esa persona hizo. No te crea dudas, no te crea cierto temor. No dice, ay, espérate, cuidado. Pues yo me imagino, ¿verdad? En la posición de los creyentes que estaban en Damasco, ¿verdad? Que esa sería su mentalidad cuando lo veían y se les hacía, él los confundía, porque cómo creer de primera intención que sí era una persona convertida, que sí era una persona, un nuevo Saulo. ¿Cómo creer eso? Por eso es que no podemos juzgar, porque Dios no hace acepción de personas. Saulo, que ¿verdad? También se le llama Pablo, algún día escribiría que todo creyente en Cristo es una nueva creación. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Él escribía por experiencia. Habiendo encontrado a Cristo en el camino a Damasco, estaría satisfecho solo cuando otros tuvieran la misma oportunidad a través de sus palabras. Saulo fue cegado en su encuentro con Jesucristo. También dejó de comer y de beber. En ese proceso, ¿verdad? Pues Ananías lo ayuda. Después de ser sanado y alentado por Ananías, Saulo volvió a comer y se fortaleció. Inmediatamente comenzó a proclamar la palabra de Jesús, a proclamar que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Lo reconoció. Lo tuvo que reconocer. ¿Por qué? Por su vivencia, por su experiencia, por ese encuentro que tuvo con el Señor. Jesús hizo la misma afirmación en su juicio. Sus denunciadores lo acusaron de blasfemia, castigable con la muerte. Los oyentes de Saulo estaban asombrados. Habían esperado que él cumpliera plenamente su misión de arrestar a los discípulos y llevarlos de regreso a los principales sacerdotes en Jerusalén. Sin embargo, de la misma manera en que los espectadores presenciaron grandes milagros físicos de sanidad y juicio en el libro de los Hechos, estaban presenciando el milagro espiritual de la transformación de Saulo. Ya ellos conocían al Saulo perseguidor de creyentes, el maltratador, el que los lastimaba, los torturaba, los dañaba y los arrastraba, ¿verdad? Para llevarlos a encarcelar. Esta transformación de oponente de la fe a alguien que argumentaba de manera concluyente que Jesús era el Mesías. La poderosa predicación de Saulo provocó la oposición de los que no creían. Confabularon para matarlo. Sin embargo, otros creyentes lo rescataron y bajaron a Saulo en una canasta por el muro de la ciudad. Lo ayudaron, ¿verdad? Porque aún así, pues entonces, ya, él perseguía a los creyentes. Tiene ese encuentro con Jesús. Se convierte, lo reconoce, es bautizado. ¿Y qué pasa? Que entonces ahora él pasa al otro lado, donde entonces a él es al que van a perseguir, a él es al que van a buscar. Entonces sí encontró unos hermanos que lo rescatan, unos hermanos creyentes lo rescatan y lo ayudan a escapar. Vamos a pasar a Hechos capítulo 9, versículo del 26 al 31, bajo el tema Encuentro con la iglesia en Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo.
no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó: Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Saulo no estaba solo en su celo por Cristo. Mucho antes de su experiencia en el camino de Damasco, los discípulos de Jesús, algunos de ellos escogidos como apóstoles, estaban testificando de él. El primer esfuerzo de Saulo por reunirse con ellos estuvo marcado por el temor. Hubo alguien, sin embargo, que reconoció su conversión genuina y lo ayudó a lograr la aceptación. Después de 3 años, Saulo fue a Jerusalén para tratar de unirse en comunión con algunos de los primeros conversos cristianos. Su última aparición allí estuvo marcada por la violenta persecución de la iglesia. ¿Dirigida por quién? Por él. Personas temieron que se hiciera pasar por discípulo para hacerles daño. Saulo, sin embargo, encontró un amigo en Bernabé. Bernabé era un levita de la isla de Chipre. Su nombre era José, pero los discípulos le apodaron Bernabé, que significaba hijo de consolación. Habiendo escuchado lo que Saulo había experimentado en su conversión y cómo había testificado de Cristo en Damasco, Bernabé llevó a Saulo a los apóstoles y compartió este informe. Este le dio a Saulo la oportunidad de predicar en Jerusalén, como lo había hecho en Damasco. Su vida se vio amenazada y los creyentes de Jerusalén lo enviaron a Tarso, su lugar de nacimiento. Una pausa en la persecución resultó en un tiempo de paz. Los creyentes crecieron espiritualmente, la iglesia creció numéricamente con la ayuda del Espíritu Santo. Interesante, ¿verdad? Como un antes y un después. Como de ser un perseguidor, en un momento dado se convirtió en un perseguido porque fue convencido por el Espíritu Santo de que sí, Jesús era el Mesías, que era el Hijo de Dios, y terminó huyéndose en las filas de esos creyentes que eran perseguidos. Él pudo haber sentido miedo. Tal vez cuando tomó la decisión de, ahora me van a hacer a mí lo que yo hice, va a haber alguien, va a haber otro Saulo, va a haber con otro nombre, otros perseguidores que van a estar detrás del creyente a los que yo me le uní y que ahora le sirvo, ¿verdad? A Jesús, que creo en Jesús y lo reconozco como el Mesías. ¿Qué nos dice Dios en esta lección? La Biblia dice muchas veces, que nada es imposible para Dios.
Una prueba que se proporciona la dramática transformación de la vida de Saulo, también llamado Pablo. Se puede animar a los cristianos a creer en Dios para grandes cosas, a reflexionar sobre la historia de Saulo y sobre las muchas otras obras maravillosas que Dios hizo en la iglesia primitiva a través de ella. ¿Hay personas que rechazan el Evangelio independientemente de cómo se presente? Sí. ¿Hay ciudades donde ha sido difícil establecer una iglesia? Sí. ¿Hay países enteros donde se alaba la pecaminosidad como algo bueno? Analícenlo. Dios puede cambiar estas situaciones para su gloria, sin lugar a dudas. A medida que oramos, ponemos nuestra confianza en Él y nos comprometemos a trabajar con Él y para Él. Y como siempre, pues les traigo, ¿verdad?, el Ministerio en Acción, porque nosotros estamos llamados el Señor nos edifica, nos educa y nos prepara, pero entonces cada uno tiene su ministerio, y vamos ahora manos a la obra. Número 1. Identifique personas que usted conoce que necesitan el poder de Dios para salvación, sanidad y transformación. Busque un papel y haga una lista, que yo le aseguro que va a escribir unas cuantas que le vengan a la mente en el momento, porque después en el transcurso de los días y de nuestro caminar, esa lista se va a ir agrandando, porque entonces van a ser, ahora es los que tengo en la mente, los que recuerdo, y luego en el caminar es los que el Señor pone en nuestro camino. Comprométete a orar diariamente para que Dios se mueva en la vida de ellos y en la tuya. Los cristianos, los creyentes, tenemos que mantenernos en comunión y en oración. Tenemos que seguir buscando santidad. Tenemos que pedir perdón, arrepentirnos de las cosas que hacemos, humillarnos, ¿verdad?, de cuando cometemos pecados, reconocer que somos pecadores y humillarnos ante Dios. Póngase a disposición de Dios para ser parte de la respuesta de sus oraciones. Esto no es pedir y pedir y pedir. Ay, Señor, yo quiero algo. Señor, yo espero algo. Señor, yo te pido Pero, ¿y qué le vamos a dar al Señor? Esa parte es bien importante también. Así que importante orar, mantenernos en comunión, estar a la disposición del Señor. Y una vez identificadas esas personas que reconocemos, que sabemos que tienen esa necesidad de tener una experiencia, tal vez como la de Saulo o como el Señor decida, ¿verdad?, pues entonces vamos a ponernos en acción y a responder esa comisión que el Señor nos tiene. Dios los bendiga. Esto es todo por la noche de hoy. Nos vemos el domingo. La clase del domingo también va a ser virtual. El domingo es día de bautismo en nuestra iglesia. Nuestra iglesia está ubicada en la primera sección de Santa Juanita, en la calle 27, WK13. Nuestros pastores muy gustosamente estarán dispuestos a recibirlo, igual que todos nosotros. Son ellos el pastor Jorge Ortiz y la pastora Wanda Meléndez. Así que buenas noches, Dios los bendiga. Un abrazo en el amor de Cristo. Dios los bendiga. Bye bye.